Hechos 21:8, Efesios 8:8, Efesios 4:11, Hechos 21:8, Efesios 4:11 y 2 Timoteo 4:5. Y ahora, para entender mejor el sentido, evangelista viene del verbo evangelizomai, del cual viene la palabra evangelos, uno que trae buenas nuevas. Generalmente es uno que trae las buenas noticias de victoria del frente de batalla a la ciudad. No sé si esto le da un sentido a ustedes ya de lo que era en ese tiempo para el pueblo un evangelista. O sea, es uno que trae buenas noticias del frente de batalla, de victoria. Ahora, de hecho, el evangelista es uno que está estrechamente ligado a la iglesia y al ministerio apostólico en los hechos. Felipe, a causa de la persecución, que recuerdan que era uno de los 7 varones que fue elegido en Jerusalén para la atención de las viudas, ¿no es cierto?, de la repartición de los alimentos y otras cosas pero Felipe tenía un ministerio evangelístico, un ministerio en potencia de anunciar, porque ese es el significado de la palabra evangelista. Ahora lo vemos aquí en Hechos 8, donde fue a Samaria, pero una vez que la iglesia se enteró que en Samaria estaba Felipe anunciando el evangelio, fueron los apóstoles a confirmar esa obra que se había levantado. Después, en Hechos 21:8 lo encontramos a Felipe en otra ciudad, después de haber predicado en varias ciudades, ¿no? En Cesarea, entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, hacen referencia todavía a lo de Jerusalén, ¿no? La última 21:8. Hecho 21:8. Claro, ahora él está en la última de Felipe en Cesarea. Sí. Ahora en Cesarea había una iglesia. Ahora Felipe ya estaba funcionando en la iglesia, ¿no? Entonces, lo que quiero aclarar es lo siguiente. ¿Cómo se ha interpretado la palabra evangelista en este tiempo? Todos conocemos tradicionalmente que es un hombre que casi siempre corre con colores propios, ¿no? Y que hace sus campañas solo, y que hace sus programaciones solo, y muchos dicen queremos ayudar a la iglesia. ¿Sí? Y ayudan a la iglesia, ¿qué son? Es decir, hay una falta de entendimiento del ministerio, porque a pesar de que el evangelista tiene un don especial para proclamar, también es un hombre que puede enseñar a la iglesia, edificarla para que proclame el evangelio. Porque creo que Felipe, estando en Cesarea, él hacía esa función. Ahora Timoteo, que llegó a ser un apóstol, y Pablo, que era apóstol, también era un evangelista. Es decir, evangelistas somos todos, en potencia, con la diferencia que algunos son declarados, ¿no?, que tienen esa gracia especial de Dios para proclamar y tener éxito en la proclamación. Se nota el don de Dios, ¿no? Pero aún así son hombres de Dios que tienen que estar estrechamente ligados a la iglesia y al ministerio, ¿no? En ese tiempo Timoteo estaba ligado a Pablo y Felipe estaba ligado a los apóstoles. Es decir, de cualquier manera había una ligación. Nunca los ministerios funcionó independiente, ¿no? Ninguno, aunque era muy elocuente, qué sé yo, siempre tenía una raíz en la iglesia. Hago esta aclaración porque en este tiempo
la palabra está muy mal usada. Nosotros vemos, no podemos negar que hay evangelistas, ¿no? Evangelistas evidentemente elocuentes y con éxito como Billy Graham, como otros hombres de Dios, pero que lamentablemente no funcionaron en el ámbito de la iglesia. Y todo el fruto del trabajo, muchísimo se perdió, ¿no? Grandes movimientos, grandes inversiones, pero fruto muy poco porque no era una consecuencia, sino algo montado. Y eso realmente no da muchos resultados. Ahora, eso era una aclaración. En medio de la iglesia van a surgir evangelistas, o los hay, ¿no? Pero ligados a la iglesia son una bendición, porque la iglesia se responsabiliza por el fruto. Y ese es el gran problema de los evangelistas, como se ha dicho, que son muchas veces como los padres que tienen hijos en muchas madres, en muchas mujeres, y los dejan abandonados. Si el evangelista deja mucha gente, pero sin cuidado, se pierde, ¿no? Pero si el evangelista está ligado a la iglesia o a los ministerios, nunca ese fruto se va a perder. Siempre va a estar siendo absorbido. ¿Sí? Este ministerio está enmarcado solamente para hombres, ¿sí? Pero puede darse que en la iglesia surja una hermana con esa gracia, por supuesto. Porque ya dije, evangelistas somos todos en potencia, ¿no? Sí, pero ministerialmente hablando. Claro, o sea, como ministerio de gobierno no, ¿entiendes? Como ministerio de gobierno no, como ministerio de proclamación sí. Como el caso de Catherine Kuhlman, ¿sí o no? ¿Qué ministerio es ese? ¿Sanación? Ministerio de sanidades. Ahora, nosotros tenemos que distinguir siempre esto y no tener temor. Hay hermanas que van a tener gracias y dones, pero nunca van a poder llegar al gobierno de la iglesia. Tenemos que reconocer sus gracias, sus dones, incentivarles, pero nunca armarse de la idea de que las mujeres van a estar en el gobierno de la iglesia, ¿no? No porque uno tenga un capricho, sino porque está estipulado así por el Señor. No hay apóstolas, ni pastoras, ni profetas, ¿no? Sin embargo, hay hermanas que tienen dones de sanidad, don de milagro, y otros dones que son de mucho provecho para la iglesia, como era Catherine Kuhlman, ¿no? Pero no de gobierno, porque Dios ha ordenado el cuerpo como Él quiso. O sea, ya no es facultad nuestra hacerle un arreglito, ¿no? Porque vamos a caer fuera de lo que Dios ha establecido. Pero sí, la mujer tiene un papel fundamental dentro del trabajo de la iglesia, que tenemos que aprovechar las gracias que Dios les da para que sean bendiciones, ¿no? Pero tener siempre claridad, ser firmes en esta dirección de Dios. ¿Sí? Nosotras es una conversación sobre el campo, la esfera de acción del evangelio. El problema se plantea justamente en relación a Efesios 4, 11 y 12, donde habla de los ministerios. Mismo porque tenemos a apóstoles, profetas, otros evangelistas. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de aquí algunos hermanos ofendían. Y los evangelistas operaban dentro del marco de la iglesia. Dentro del marco de la iglesia, porque eran para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
lo que a mí me parecía en ese momento es que el campo, la esfera fundamental, sin perjuicio que opere dentro de la iglesia, del evangelista está hacia afuera, para atraer gente hacia la iglesia. Es aquel, digamos, que por la proclamación va atrayendo fruto, nuevas vidas que se van convirtiendo y que van integrándose a la iglesia. O sea, una labor de enganche hacia adentro, digamos, tentáculo hacia adentro de la iglesia, que fueron cuerpos o brazos de la iglesia para yo no sé cuál es realmente la orientación correctamente. Tiene los dos sentidos. Tiene los dos sentidos. ¿Por qué? Porque el evangelista, o sea, el que tiene el ministerio de evangelista, va a ser un hombre competente, ¿no? Digamos, en la palabra, que va a poder instruir a la iglesia para el evangelismo, que sería el anunciar, el proclamar. Y a la vez es un hombre que puede tener mucho éxito en el trabajo individual. Ahora, claro, Iván Baker tiene un ministerio evangelístico tremendo, o sea, pero es un hombre que es capaz de enseñar a la iglesia y es un hombre que es capaz de ganar gente por cantidades, ¿no? Entonces, esa es una función específica, ¿no? No necesariamente enfocado a la iglesia, porque se perdería su potencia, y tampoco enfocado solo hacia afuera, porque perdería la potencialidad para influir a la iglesia fe y orientación al respecto. Porque el maestro, el profeta, van a estar incentivando en otra manera a la iglesia, ¿no es cierto? Van a estar orientando, adoctrinando, afirmando, hacia adentro más bien. Pero el evangelista va a estar incentivando a la iglesia hacia afuera, ¿no es cierto? Que es una cosa muy importante, muy fundamental. Me parece importante. Yo lo había entendido que sí tenía que ser, pero no había absoluta claridad. Como se planteó el problema, tuvo la duda. Es así, maestro, para informar. Claro, es así, ¿no? Tiene función dual, digamos, hacia afuera y hacia adentro, porque es un ministerio de edificación también. Aquí en 2 Timoteo dice que Pablo exhorta a Timoteo, dice que haga la obra de evangelista, que cumpla su ministerio. Pero es que ahí también hay otra cosa que se ha interpretado mal. Fíjate que hay una coma ahí, ¿no es cierto? Son muy importantes. Haz obra de evangelista, pero cumple tu ministerio. Eso es lo que estábamos viendo, pues si ¿No? le está exhortando a que cumpla el ministerio evangelista o que haga la obra. Que Timoteo en esa hora era un apóstol. Entonces, no, pero la obra de además, evangelista, tal como tú dices, todos en potencia son claro, evangelistas. como hoy día yo les podría decir, hermanos, hagan obra de evangelista. Pero además tienen que cumplir su ministerio. Es decir, eso tendríamos que exhortarnos todos los días nosotros, ¿no? Hagamos la obra de evangelista, aunque no tenemos la gracia directa de Dios que somos evangelistas, pero podemos ejercitar esa gracia, ¿no? Puedes hacer obra de evangelista y cumple tu ministerio. Bien, ahora pasamos a pastores y maestros, ¿no? Para alcanzar a matar alguna idea, porque si no, no alcanzamos a matar. Entonces, hemos hablado de apóstol, de profeta, de evangelista, pastores y maestros. Estos ministerios son de una característica muy interesante, pues están ligados en forma especial al trabajo de la iglesia local. Pastor y maestro generalmente están ligados siempre al trabajo local. Todo pastor debe saber enseñar. Es justamente lo que Pablo enseña a Timoteo, ¿no? Cuando habla de las diferentes características que debe tener un obispo. Pero hay algunos que tienen el ministerio más específico de maestro, entre los pastores. Por eso se habla de pastores y maestros. Hay una combinación. Ahora luego,
vamos a detallar un poco esto porque aquí hay varias cosas que aclarar, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado tres términos: anciano, obispo, ¿no? Que son tres, son tres palabras que se refieren a una misma persona, ¿no? Ahora, anotemos esto. En Filipenses 1.1, Filipenses 1.1, vamos a leer porque es bien interesante. Filipenses 1.1. ¿Tiene alguno la cita ahí? Sí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, que están en Cristo, con los obispos y diáconos. Ya, aquí ustedes tienen que notar que hay tres tipos de personas en la iglesia: obispos, diáconos y santos. O sea, los hermanos en general: obispos, diáconos y santos. Estos tres grupos de personas son los que están en una iglesia normal, en una iglesia local. Ahora, Dios creó una familia con liderazgo plural. Es decir, tienen que existir, ustedes notan siempre que cuando se refiere a los ancianos o pastores o obispos, siempre en forma plural, nunca al pastor, sino a los, ¿no? A los, aquí en este caso dice a los obispos y diáconos, ¿no? Bien, es importante esta aclaración, ¿no? Para tener más claridad, y donde aparece la palabra obispo aquí, que es muy interesante. Para formar una sola oreja se necesitan todos los ministerios. Una sola oreja. Ahora refiriéndome a lo que Pablo habla de Corintios 12, ¿no? Refiriéndose a un miembro, porque todo el cuerpo de Cristo tiene que estar alimentado por los ministerios. Por eso me refiero a eso, de que una sola oreja necesita la participación de todos los ministerios. Bien, aclaremos un poco esto de anciano. Ustedes, ya les dije que en Hechos capítulo 15, por primera vez, aparece la palabra anciano. Pero doctrinalmente, donde se viene a clarificar un poco más qué es lo que es un anciano, es en Timoteo, donde Pablo ya establece una línea doctrinal, ¿no?, de enseñanza a Timoteo, donde le dice los requisitos que tiene que tener un anciano o un obispo. Primera Timoteo 3, donde Pablo pone la lista así de cosas que son importantes para un anciano, obispo o pastor, que es la misma persona. Ahora, ¿por qué se refiere a la misma persona y por qué son tres términos diferentes? Esto es bien importante tenerlo claro. Cuando se habla de anciano, se está describiendo al hombre. El sinónimo de anciano es padre. Y esto viene tal vez tomado del tiempo de Israel, donde ustedes recuerdan que los ancianos eran los que juzgaban, los que estaban a la puerta de la ciudad, viendo quién entraba y salía, ¿no?, juzgando las cosas. Los ancianos jugaban un papel muy importante en Israel, y en la iglesia se aplica el mismo término justamente para los que están, digamos, sobreviviendo a la iglesia. Pero la palabra anciano describe al hombre.
¿no? Al hombre que tiene buen testimonio, al hombre que es sobrio, qué sé yo, que es decoroso, tiene buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, que no es un neófito, etcétera, etcétera. Describe al hombre. Ahora, obispo describe el oficio. Tiene que ver la palabra obispo con sobrever, estar vigilando, estar cuidando. Ahora, obispo describe el oficio, es decir, tiene la función, tiene que ver con la función de sobrever. De allí está tomada la palabra obispo, ¿no? De esa tarea, de esa función, de sobrever, estar vigilante. Pastor, la misma palabra describe la tarea. La palabra pastor es tomada de la idea de un pastor de rebaño, ¿no? Que cuidaba las ovejas. Por eso estos tres términos están relacionados. Diferente. El oficio también es pastor. La tarea, ¿no? Su tarea de cuidar. Pero se usan indistintamente para la misma persona. Sin embargo, la palabra anciano es la más ocupada cuando se trata de establecer los líderes en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando se establecían los líderes, no necesariamente tenían que tener el don. No sé si me hago entender. Cuando se establecían los líderes en cada iglesia, se establecían ancianos, porque no necesariamente eran personas que tenían el don de pastor, de profeta o de maestro, sino que eran hombres que habían mostrado buen testimonio, eran hombres que tenían ascendencia espiritual sobre otros, y de allí nacían entonces los ministerios, ¿no? Vamos a leer algunos versículos respecto de esto, porque ustedes van a notar que nunca Pablo estableció pastores, ¿no? Sino que lo que estableció fueron ancianos. Vamos a ir a Hechos capítulo 14. Para tener más claro esto, ustedes saben que Pablo y Bernabé salieron y viajaron por varias ciudades. Por ejemplo, en Listra, en Iconio, etcétera, etcétera. Pasaron por varias ciudades y ahora en el versículo 21 describe la tarea que estaban haciendo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde habían estado antes, confirmando los ánimos de los discípulos. Habían dejado solo discípulos. Notemos la cadena. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, recién, después de haber primero hecho discípulos, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Ahora, la palabra anciano tiene que ver con un oficio, ¿no? Con un oficio, es decir, un líder. Un líder que es puesto por ciertas cualidades que se han visto en él, pero que no necesariamente en este momento tiene dones específicos, pero que a raíz de la tarea y de la constitución, Dios lo va a bendecir con algún don, ¿no? Porque ese es el resultado de lo que hicieron los apóstoles. Es decir, establecieron hombres, se habla de Antioquía, ¿no es cierto? Se habla de Iconio, de Listra, y después en esas ciudades
seguramente que habían ministerios, ¿no? Pero primero comenzó por hombres de buen testimonio, no necesariamente hombres que tenían un don espectacular. Entonces, la partida, digamos, del establecimiento de ancianos o pastores o obispos, ustedes notan que después sí, Pablo se dirige a los obispos, porque el don había venido, ¿no? Ahora veamos en Hechos capítulo 20. Fíjense ustedes que ahora no habla de ancianos. Esto es muy interesante. ¿Será porque se equivocó? No, es que aquí habían pasado varios años. Y ahora Pablo se dirige, ¿no es cierto?, a ellos directamente. Fíjense ustedes en dos cosas interesantes. Lucas es el que hace el relato, ¿no es cierto? Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Es el relato de Lucas. Pero ahora Pablo se dirige a ellos en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? Ahí describe el oficio, digamos, del obispo, apacentar. Pero ahora él no se dirige a ustedes como ancianos, sino a ustedes como obispos. El Espíritu Santo les puso como obispos, no yo. Yo los establecí como ancianos. No tengo una diferencia. Pero el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No sé si me entienden la interpretación de esto, porque es muy importante. Primero, él como apóstol establece ancianos, pero el Espíritu Santo los establece como obispos. Claro, el don viene, ¿no es cierto?, luego, y ellos están establecidos en un cargo de responsabilidad frente a la iglesia por su calidad espiritual. El Señor dice que Él constituye. Justamente, ¿no? La jerarquía más grande, para eso, claro, o sea, obispo es lo máximo que queda. Claro. Claro, ahora, teológicamente hay grandes errores, ¿no? Porque si se va a la etimología de las palabras, los teólogos saben que no hay ninguna diferencia. O sea, las diferencias son estas que yo les dije, ¿no? En cuestiones simplemente en lo personal, que el anciano tiene que ver con padre, que el obispo tiene que ver con sobrever y el pastor con apacentar. Se usan indistintamente, porque aquí ustedes mismos ven la expresión de Lucas y de Pablo. Lucas habla de anciano y Pablo habla de obispo. ¿Qué significa eso? Que no hay diferencia, ¿no? Ahora, en Hechos 13 se habla de maestros, ¿no? Maestros, pastores, ya son dones claramente identificados, ¿no? Entonces, es bien importante tener claridad en este tipo de cosas porque es esencial la partida, ¿no? La partida que Pablo da. El que desea obispado, buena obra desea. Pero aunque no lo desee, porque a lo mejor los ancianos que fueron establecidos en diferentes no lo deseaban, pero ellos tenían las cualidades que la iglesia vio, que los apóstoles vieron y que se vio simplemente, ¿no? Y lo que hicieron los apóstoles fue reconocer lo que había en estos hermanos. Presbítero es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, se puede emplear
estrictamente la palabra. Ahora, traigo esto quizá anecdóticamente, porque tiempo atrás, cuando íbamos a dar las credenciales a los hermanos, que para aquellos hombres que estaban cumpliendo la función de gobierno, que eran ancianos por la función que estaban desempeñando, nos encontramos con el problema, digamos, de lenguaje para ser entendido secularmente. Si le poníamos la credencial anciano y lo presentaba en el hospital, la gente no entiende, es muy joven para ser anciano. Debe haber una falsificación. Pero si le decimos presbítero, que es lo mismo, suena más espiritual a la luz de la gente, es más entendible, porque la idea de presbítero la gente lo asocia malo o bien encasillado a un culto religioso, a una autoridad eclesiástica. Decirle anciano no, lo asocia a un viejo, ¿cierto? Lo asocia a una cronología. Pero si le habla de presbítero, lo asocia a una función espiritual. Entonces, quizás en las funciones credenciales que no han planteado el problema, debe poner como pastor, que no es bíblico, digamos como pastor y que no describe exactamente anciano por la confusión, quizás presbítero pudiera ser una respuesta que corresponde exactamente al rol espiritual dentro de la iglesia y además es entendido por la gente, por la autoridad administrativa, del área. Yo justo quería hacer una pregunta acerca de eso en alcance. La palabra presbítero, ese término me parece que tampoco figura en la Escritura. Porque, presbiterio sí. Presbiterio sí, entonces a eso Es el conjunto. Eso sí. Ahora, de ahí se ha sacado presbítero, o sea, parte del presbiterio. Claro, pero ese es el asunto del otro día. Conversaba con un hermano, porque él me dice, en la comunidad nuestra, ¿cierto? Según la estructura de gobierno, está el pastor y el presbítero. Entonces yo le dije, oye, pero ¿de dónde salió ese ministerio de presbítero? Claro. Porque fui a la palabra, y en la única parte que sale es cuando Pablo le dice a Timoteo, Claro. del don que te fue impuesto por imposición de manos, del presbiterio. O sea, una persona no puede decir yo soy presbiterio. Sería importante clarificar lo que es presbiterio. Juan Presbiterio. Claro, ese es el conjunto. Juan Presbiterio. Podría ser ese apellido. Es el conjunto de los ministerios. Ya, es entonces, el cuerpo colegiado, digamos. ya, eso sí, o sea, no está identificando a una persona, No, ¿cierto? no. Sino a los ministerios en conjunto. Esa es la Claro, explicación es que le di a este hermano. ese es el problema que se presenta por el uso de palabras, digamos, que han tomado ciertas denominaciones que hacen una diferencia jerárquica Claro. de algo que nunca se dio en la iglesia. Nunca, no hay un presbítero en la iglesia. Porque la única diferencia que existe en la iglesia entre un ministerio y otro es por su función, no por su jerarquía, aunque por supuesto había ascendencia espiritual. Los pastores reconocían ascendencia espiritual en los apóstoles, ¿no? Era natural, porque eran hombres que tenían mayor experiencia, mayor luz, pero no porque eran jerarcas de la iglesia, ¿no? Entonces, toda esta serie de terminología ha causado una tremenda confusión. También vemos que a causa de eso mismo, siempre se habló de el pastor, cosa que no es muy bíblica, porque en cada iglesia local nunca había un pastor, sino que habían varios pastores, pero lo bíblico es que había uno que presidía. Eso siempre se habla del que preside. Se cree que en Jerusalén Jacobo era uno de los que presidía, ¿no? Porque aunque Pedro era muy importante, casi siempre era Jacobo el que daba la última palabra. O sea, en ese orden de cosas, ¿no es cierto? Se ve que hay uno que preside, y tiene que ser, porque no va a haber siempre tal pluralidad que nadie toma la última palabra, el consenso, para digamos, ordenarlo. Hay siempre uno que preside. Y eso, bueno, en un ministerio, o sea, en un cuerpo de ministros, tiene que haber la suficiente humildad para reconocer ascendencia espiritual en alguno de los hermanos, ¿no?
Y eso se da en este momento en donde hay varios ministerios, el reconocimiento y es necesario. Presbiterio conjunto de ministerios. Conjunto de ministerio. O sea que no sería presbítero sinónimo de anciano. No, sino que es parte del presbiterio, del conjunto. Si la palabra, digamos, la palabra correcta son estas tres: Claro, no hay presbítero. Anciano, No hay presbítero. obispo No existe. o pastor, ¿no? Ahora, de acuerdo al Presbítero don, siquiera no es ni una función. ahora de acuerdo al don, puede ser maestro o pastor. De acuerdo al oficio, puede ser anciano. Claro. No sé si ahora les queda más claro el panorama. La Biblia está claro, A ver, repíteme. las funciones de oficio, los nombres Entonces, de las no existe el presbítero. Porque la Biblia no figura presbítero. Presbiterio sí. Y el conjunto de ancianos. El conjunto de ancianos, conjunto de ministerio. El conjunto de ancianos. Pero presbítero tiene. Claro, porque en el caso de Timoteo, Pablo le No dice, existe. el don, fíjense Presbítero, ustedes, ¿no? el don que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Eso significa que era el conjunto de los ministerios. Había un profeta, evangelista, pastor. Sí, estaban todos los ministerios. Eso sí, porque estaban- Repíteme esto porque estoy rayando y me equivoco. Presbiterio, entonces, el conjunto de los ministerios. En una ciudad. En una ciudad. Claro, porque de acuerdo a lo que Cristian está compartiendo, Lucas llamó anciano, no hizo diferencia, nombró la función Se llamó a a los ancianos, ¿cierto? Pero Pablo les declara su responsabilidad ahora del ministerio que les dio el Espíritu Santo. Ahora, claro, ¿en qué raíz, o sea, en qué se basan los presbiterianos, Eliasín, para usar la O sea, te- que el presbiterio es el conjunto de los pastores y ancianos. Eso sí, Claro. es más o menos bíblico. Sino que- Eso es bíblico. Claro, pero el problema es la palabra presbítero, que no es muy correcta. O sea, el conjunto de ancianos gobernantes, representantes de la asamblea y los pastores ordenados. Forman el presbiterio. Entonces Claro. son más democráticos. Yo le digo lo que le dije a este hermano, no hay tal ministerio de presbítero, ni función, porque no figura en la escritura, no dice presbítero. Claro, ese es el nombre dado a un conjunto. Pero a un conjunto, sí, ¿Qué raíz, correcto. qué raíz tiene, digamos, la palabra, digamos, la palabra? Presbiterium, claro, es del conjunto, habla del conjunto. De la Iglesia Católica no usa igual, por ejemplo. Claro, el presbítero, La reunión presbiterio en Punta de Charca. Y Claro. salen los obispos y los sacerdotes. claro, sí, para ese efecto la palabra es válida. ¿Cuál? Para el conjunto. O sea, en síntesis no le podríamos poner a las tarjetas presbítero. No puede, lo que yo te dije, no puede poner presbítero. Aunque los sacerdotes lo usan. Por ejemplo. Sí, Lo pero usan, estamos claro. en una corrección, digamos. Claro. No es la palabra más correcta. Ahora, yo estaba diciendo para tener claridad nomás, no para criticar ni me... Se ha usado mucho el pastor, ¿no es cierto? Y se ha hecho diferencia también el pastor y los ancianos. Entonces, hay una serie de cosas así que enredan mucho a la gente. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que el 90% de la iglesia no tiene idea de lo que es el ministerio, ¿no? Porque todos son herederos de lo que se ha dicho nomás, porque nadie tiene... Por ejemplo, inclusive estuve buscando yo libros, no existen libros con orientación de este tipo, porque hay muy poca claridad en relación a esto. No muchos se quieren meter tampoco a esto, porque es un tema muy espinudo, digamos. Pero incluso si se habla de apóstoles ahora, vamos. Claro. Típico, ¿vale? Está rayado. Claro. Cristian, pero De hecho, los presbiterianos no aceptan eso, y los bautistas y muchos otros no aceptan. O sea, eso fue para la época primitiva, punto, ¿no? Se acabó con la iglesia, se acabaron los profetas, los apóstoles,
solamente quedan pastores y maestros. Ni discípulos, el término ni discípulos de Sí. Por eso hay que tener la metodista, senodista. Claro, bueno, ahí es que ya es un juego de terminología, ¿no? Por eso vino Smith. Oye, aquí hay una cuestión importante, digamos, de todo lo que se ha expresado. Los ancianos lo establecen los apóstoles, los ministerios, el Espíritu Santo. Ahora, tú puedes establecer ancianos, de hecho, establecen ancianos. Ya no quiere decir que establecer ancianos, lo que no quiere decir que establezcan ministerios, sino que reconoce funciones de gobierno, ¿no es cierto? Ese sería el sentido y el alcance correcto. Claro. Hombres de gobierno por las enseñanzas. Ahora, si es el Espíritu Santo el que establece los ministerios. pastor, evangelista, ¿cómo lo establece el Espíritu Santo? Recurriendo también a El los don. ministerios mayores. El don. El don lo da el Espíritu Santo, pero ¿cómo se Es que el don es algo que es reconocido. O sea, no es necesario ni siquiera establecerlo, ¿entiendes? Se confirman. Claro, se confirma. O sea, por ejemplo, vamos a decir, entre ustedes el Señor les da un don de pastor, de profeta, de maestro, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que eso existe? En la función, ¿no es cierto? Entonces, llega un momento en que la iglesia entera se da cuenta, bueno, aquí tenemos al hermano tanto, es un maestro, ¿no? Ahora, por supuesto que va a llegar un momento en que antes la iglesia se honra ese ministerio, ¿no? Porque los apóstoles no fueron establecidos, sino fueron reconocidos. Los pastores y maestros nunca fueron establecidos, sino fueron reconocidos, honrados en su ministerio. Eso es lo que se puede hacer, honrársele, diciéndole un día tal a la iglesia, hermanos, en esta persona tenemos un maestro, un profeta, un apóstol, un pastor, etc. ¿Cuándo llega a ocurrir eso? Cuando eso está declarado. No, es que, por ejemplo, yo puedo empezar a funcionar como pastor, pero basta el funcionamiento de la iglesia. Bueno, es que eso tiene que ser evidente, digamos, ante la iglesia y ante los ministerios, ¿no? Ahora, no será la persona que diga, bueno, ya está bueno que me reconozcan ya, ¿no? Sino que justamente va a ser la iglesia, por un lado, uno nota que todos los hermanos van reconociendo y dicen, mire, este hermano, porque uno lo ve por el fruto de eso. No lo puede ni siquiera, supónganse ustedes que a mí se me ocurre que uno de ustedes tiene el don de profeta, ¿no? Y yo digo el día de mañana a la iglesia, mire hermano, aquí tenemos un profeta, y vamos, ni lo hemos visto, ¿no? Sería un poco contradictorio, pero las dos cosas van juntas. El testimonio de la iglesia, que va recibiendo el fruto de ese ministerio, y también el testimonio de los otros ministerios que están rodeando, ¿no? Y el testimonio del Espíritu Santo exteriormente. Por supuesto. Claro, yo creo que lo que apunta Mino, me parece que lo que está apuntando Mino es por ejemplo, no basta tener la técnica de maestro, sino la unción de maestro, Por eso, la por ejemplo, diferencia yo puedo empezar a funcionar con las técnicas, con digamos. las técnicas, porque resulta Bueno. que nosotros estamos dados, por ejemplo, deberíamos, todos somos evangelistas, ¿cierto? Entonces yo empiezo a ganar gente. Evidentemente, yo pongo la situación lota, evidentemente allá no hay un pastor por así. Entonces empiezo a funcionar yo así. Pero yo estoy funcionando porque así a mí se me ha enseñado, o sea, yo estoy desarrollando, como dice llamémosla Claro. así, la técnica, por así decirlo, Bueno, del discipulado. ya, Eso te va a llevar, si en medio lo de la ministerio. técnica
porque todos parten por ahí, ¿no es Como cierto? discípulo. Todos parten. En medio de eso, el Señor te va a dar a ti un énfasis, ¿no? Un énfasis especial, una preocupación por algo definido que te va a llevar a desarrollar eso. Y luego va a venir el fruto de eso, de ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa bien clara, ¿cuándo se empezó a ver que hay un desarrollo mayor en la tarea que ustedes hacen? No fue cuando se hizo la sectorización, ¿no? Hay un punto clave, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué va ayudando esto? A ver el fruto del trabajo, ¿no? Ahora yo vuelvo a insistir en este asunto ahora porque retomando el asunto de hubo Ya, en la misma situación que yo planteé en esa situación. ¿sí? Esta es la enseñanza, pero él escapa a su forma. Pues decía, debe ser así porque él dijo, sin funcionar, yo tengo llamado. Está bien, pero es que él dice el del llamado, ¿cierto? Pero ¿quién da testimonio? Bueno, o sea, yo no puedo tener un llamado individual, independiente, que no esté confirmado en el cuerpo, ¿no? Ahora, supongamos que él, bueno, no supongamos, él dice tener llamado y dice que su sentir es Chillán, correcto. Nosotros el día de mañana decimos, está bien, se puede ir a Chillán, ¿no es cierto? Yo le puedo decir, y ustedes pueden decirle, tú te vas a Chillán, pero no vas a ser pastor hasta que el fruto lo evidencie. No negamos que haya en ti un anhelo. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ¿qué es lo que hace un hombre pastor? No es el fruto del trabajo. O sea, no puede haber un pastor si no hay ovejas, ¿no? Puede haber mujeres si no hay fuego. Evidentemente que él puede tener un fuerte incentivo de parte de Dios para trabajar en la obra. Amén, gloria a Dios. Pero no podemos engañarnos a nosotros ni engañarlo a él diciéndole, claro, tú te vas mañana y mañana eres pastor en Chillán. No, tú te puedes ir a Chillán, correcto. Nosotros te respaldamos y oramos por ti y todo, pero tú no eres pastor a menos que venga el fruto de lo que vas a hacer. Cuando ese fruto aparezca, cuando la gracia de Dios se vea, entonces vas a ser. Pero eso quiere decir que esto no supone ni lo uno ni lo otro. Porque en la misma situación, por ejemplo, yo te pongo, yo puedo llegar a ser pastor porque empecé a funcionar desarrollando lo que a mí se me enseñó. ¿Ah? Pero él llegó a ser pastor como consecuencia de ese llamado. O sea, él empezó al revés. No, porque yo entiendo que él tiene un llamado para la obra, no necesariamente para ser pastor. O sea, ahora la función que tenga en la obra va a establecer su ministerio. Claro. No necesariamente Claro, tiene un no, llamado para pastor. Ahora nosotros la sí. función va determinando. Claro, él tiene un llamado ¿Cierto? de Dios para la obra. Claro, Ahora, su función va a decir, bueno, es pastor, claro, las dos, evangelista. o sea, las dos cosas no se oponen. A eso voy yo. No, de ninguna manera. Porque los dos, por ejemplo, poniendo la situación de todos nosotros. Y que, perdón, nosotros tenemos la mentalidad de cuando hay un llamado de Dios, es solo para pastor. No, es un llamado de Dios para la obra. Claro, ese es el llamado tradicional. Bueno, no, sí, no es tanto el problema eso, sino lo que yo digo. Él tiene un llamado para la yo obra. empiezo a trabajar, pero no porque yo siento el llamado a la obra del Señor, sino que como consecuencia de la enseñanza, como consecuencia del amor al Señor. Ya. Empiezo a trabajar. Y trabajando, de repente, qué sé yo, o sea, en esto ya empieza a haber una especialización en los ministerios. Para poner el ejemplo, pastor. Pero esta persona empieza al revés. Dice, yo siento un llamado para trabajar en la obra del Señor,
y empieza a trabajar en la obra del Señor para que se desarrolle ese llamado que él ya tuvo en forma especial. Bueno, No sé si ahí me sí, terminaron. te entiendo. Ahora, hay los dos casos en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Timoteo, él tenía un don, tenía un llamado. Pablo lo llevó, pero él no ejecutó ese don hasta que vino el fruto. Y después Pablo lo incentiva nomás. Pero hubieron otros casos, como los casos que leíamos aquí, que estableció ancianos. Claro. El proceso normal. El normal. Hay procesos extraordinarios, por decirlo así, pero que no va a dejar de pasar por la escuela. Es decir, un llamado no evita la escuela. Tiene, en el fondo tiene el incentivo de Dios. El otro no tiene ese incentivo de Dios, pero tiene de igual manera la proyección, ¿me entiendes? Ahora, yo por ejemplo, al estar guiándolos a ustedes, yo no puedo decirle a ustedes, ustedes van a tener este ministerio, no. Yo lo único que puedo hacer es orientarle, guiarle, incentivarle, pero quien va a dar el ministerio es el Espíritu Santo. Pero en el ejercicio que estamos, ¿por qué yo les di la responsabilidad aquí, les di la responsabilidad allá? Porque se ven algunas cualidades que son importantes, ¿no? Ahora, de allí le pertenece al Espíritu Santo el hecho de decir, bueno, yo voy a... Yo quiero llegar a establecer en definitiva que no se oponen. No se oponen entre sí, pero es inevitable el fruto, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí hay otra cosa que quiero señalar, que fue algo que hablaba un día aquí. ¿Cómo nosotros podemos distinguir a un anciano? Esa es otra cosa importante. Un anciano, para empezar, debe tener los requisitos que aquí Pablo da a Timoteo. Vamos a ir allí. Ahora vamos a distinguir un anciano. Claro, vamos a obviar errores que se hayan cometido. No vamos a ver, sino vamos a ver como si fuera por primera vez que vamos a hacerlo. Segundo Timoteo, Primera Timoteo 3. Y esto Pablo lo repite a Tito también, ¿no? Es una cosa doctrinal lo que Pablo está señalando allí, ¿no? Antes de que pase a eso, no sé, pero puede que sea pertinente en esto. Pero hay nuestro expediente que les pregunta especialmente ¿cuánto tiempo pasa hasta que nos veamos? Un ministerio. Bueno, eso es muy relativo. Lo que equivale, lo que más vale en esto no es tanto el tiempo en cuanto a calendario, sino en cuanto al tiempo a madurez. Porque un hombre puede madurar en 2 o 3 años, como puede madurar en 10. Todo depende de la calidad del hombre, ¿no? Pero necesariamente un ministerio no va a poder ser un ministerio con mucha base en un par de años, ¿no? Puede ser en potencia, pero un ministerio que realmente tenga peso, tenga influencia y tenga, digamos, orientación para la iglesia, yo pienso que no menos de 5 años, ¿no? No va a poder ser, porque no va a tener la experiencia, ¿no? Ahora, lo que les iba a decir era bueno, esto va a ayudar también lo que vamos a hablar. No quiero quedarme con una inquietud. No es parte No quiero quedarme con una inquietud para terminar esta parte. La historia de la complementaria, la Biblia, algo sale, Pues, y así, ¿cuántos años pasaban más o menos en estas situaciones con discípulos, ancianos y todo? ¿Se ha calculado eso? ¿No? Era relativo. Era muy relativo, pero 10, 14 años. claro, siempre se ve un lapso. Ahora, lo de anciano no era tanto, ¿eh? Porque como dijimos que era un oficio, digamos, en primer término era un oficio. Ahora, de ahí a que se levantaran los ministerios no tenemos antecedentes. ¿Cuánto se demoró Pablo en el primer viaje? Porque en el segundo viaje misionero ya fue estableciendo ancianos, quizás de ahí más o menos podemos sacar.
Parece que a los 3 años más o menos demoró la vueltecita. Claro. No, y antes de que le llamaran a No, Pablo, es que él no estableció ministerio, es que tenemos que... No, Bueno, cuando llamó anciano, y claro, y de ahí se fue para arriba. claro, bueno, cuando Pablo fue ya reconocido apóstol, habían pasado más de 14 años. 14 años. Entonces, ahí se ve una base concreta, que un apóstol no puede ser uno que tiene un par de años, sino que es un hombre, primero que Pablo recorrió la escuela apostólica, porque fue a los apóstoles, recibió la enseñanza directa, qué sé yo, viajó para allá, bajó para acá, bajo la supervisión de Bernabé, en primer lugar, y después él tomó la iniciativa. Es decir, se ve que hay un colegiado en esto, ¿no? Digamos, de experiencia. Incluso en las denominaciones, por lo menos la presbiteriana, después del seminario, un año de licencia, o sea, de alumnos sale egresados. En la práctica. Ahora, no, fíjense ustedes, claro, fíjense en esto. Curiosamente, usemos esa palabra, si se puede usar. Curiosamente, Jesús no eligió a hombres jóvenes. ¿Cuál sería la razón? Es que Jesús vio un factor importante en la madurez de la vida, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, no vamos a decir que la juventud sea negativa, no. Pero, claro, pero no era tan joven, ¿no? Ninguno de los apóstoles era tan joven, porque Juan era el más joven, pero hablando de jóvenes, digamos, nunca tenía menos de 25 años. Era un joven, pero... Claro. No. Con respecto No. a decir, Bueno, aquí hay un factor muy importante. Vamos a leer Timoteo. La verdad que quisiera interrumpirte un minutito, ¿no? Porque no me quisiera quedar con una inquietud que tengo. Referente, Mino preguntó cómo se reconoce ese ministerio. Entonces, por supuesto que se hace énfasis del fruto, y el fruto es lo que testimonia, ¿cierto?, de la función de la persona. Pero yo pienso que en este tiempo, mira, estoy recordando este pasaje cuando Pablo dice que se meten muchos engañadores y falsos apóstoles, a la iglesia se metieron. Entonces, cuando hablamos de fruto, yo quisiera entender que se está hablando de gente, ¿cierto?, de gente que viene llegando al reino, ¿cierto? Además del testimonio de la persona, también se puede estar hablando de la gente que va ganando, ¿cierto? Entonces imagínate tú que tengas de repente por ahí cualquier carnal que tiene una tremenda congregación, como ocurre en este tiempo. No, pero es que... Sí, entiendo la idea. Yo quiero decir lo siguiente, justamente tú hablaste de los ministerios básicos, y los ministerios, claro, es que ministerios básicos, ¿no es cierto?, ministerios básicos, que nombraste apóstol y profeta. Entonces yo creo que indudablemente que el fruto es algo importantísimo. Pero aquí está la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, justamente ahí es donde yo pienso que entra en plena función el ministerio profético. ¿No es cierto? Que dentro de los ministerios confirma a ese hombre. Ese hombre, no sé, le dará el nombre, aquí constituye un maestro, aquí voy a constituir un evangelista, voy a constituir un pastor. ¿No es cierto? O sea que yo entiendo que la iglesia, a través de los ministerios, tiene que tener las dos cosas. La constitución a través del Espíritu Santo. Es más bien Santo el reconocimiento, ¿no? Lo que te iba a decir yo, que no, cuando hablo de fruto no hablo solo del ganar gente, sino de la calidad. Claro, es que como se habló de que no, digamos, tiene que haber pueblo, claro, para la función, por supuesto que es y necesario. eso se ve al interior del cuerpo. Claro, porque una cosa es ganar gente, por ejemplo, reunir gente nos cuesta mucho, si alguno tiene habilidad, pero el contenido de esa gente, ¿no? La orientación de esa gente. Bueno, veamos esto. Por supuesto que dentro de la normalidad, hablemos ahora de la normalidad en la restauración de la iglesia, básicamente todo lo que tenga que ver con establecimiento de ancianos y reconocimiento de ministerios juega un papel importante los apóstoles y profetas, ¿no? Dentro del... Porque a través del ministerio profético habla el Señor. Claro. Ahora,
Leamos aquí Timoteo, 1 Timoteo 3. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, atenciones, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará del